Muy buenos días, tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien, ya vamos a continuar. El día de hoy vamos a continuar. Ya estuvimos viendo dos clases pasadas y la clase pasada estuvimos hablando de la función logaritmo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la función exponencial, su integración, ¿verdad? Y su derivación, recordando un poco cálculo diferencial y recordando un poco más también lo que es geometría y trigonometría, en donde se ven estos temas, ¿verdad? En esta parte de los semestres, ¿verdad? En quinto semestre de cálculo. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de la función exponencial? Bueno, pues la primera observación importante es que la función exponencial es la función inversa de la función logaritmo natural. O sea, cuando hablamos de cuando la base es e, específicamente, que quede bien claro, estamos hablando de la base e, porque acuérdate que cuando hablamos del logaritmo natural, pues la base también es e. Ajá, entonces tanto para la función logaritmo natural como la función e a la x, ambas tienen como base la base e. Nada más que la función logaritmo natural, como su nombre lo dice, grafica los logaritmos, es decir, los exponentes de la potencia e, a diferencia de la función exponencial lo que grafica es toda la potencia, no nada más el logaritmo. Ajá, no nada más el exponente, sino la función exponencial, el conjunto de imágenes de la función exponencial, es decir, la gráfica es el conjunto de todas las potencias de e a la x. Por eso la exponencial crece y en este caso la función logaritmo natural también crece, bueno, pero hay un decrecimiento. Si tú te das cuenta, conforme nos vamos acercando al cero, hay un decrecimiento y como nos alejamos del cero en la función logaritmo también crece, ¿verdad? Y también en la función exponencial, conforme nos alejamos del cero, pues esta va a tender a, en este caso, a menos infinito y conforme a la izquierda y a la derecha en este caso se va a ir hasta el infinito, ¿no? O en este caso, bueno, va a tender a cero, ¿no? En el eje de las X, cuando nos acercamos por la izquierda y por la derecha se va a más infinito en el eje de las Y. Entonces, bueno, hay que tener mucho en cuenta, acuérdate que son funciones inversas una de la otra, ¿no? Entonces la función f de x igual al logaritmo natural de x es creciente en todo su dominio. Ahí nos lo estamos viendo en la gráfica y por lo tanto tiene una función inversa. El dominio de la función inversa es el conjunto de todos los números reales. Ajá, me están diciendo, están hablando de la función inversa del logaritmo natural, es decir, me están hablando de la función exponencial que tiene como dominio todos los números reales, es decir, yo puedo meter cualquier x positiva o negativa, y ahí me estoy dando cuenta que va a existir una imagen, ¿verdad? Y el rango, es decir, el conjunto maximal de todas sus imágenes, es el conjunto de los números reales positivos. ¿Por qué? Pues porque si te das cuenta, la gráfica de la función exponencial no tiene gráfica por debajo del eje de las X. Toda la gráfica está por arriba del eje de las X, ¿verdad? Eso nos lo está diciendo. Entonces, acuérdate que por ser funciones inversas una de la otra, van a cumplir esta propiedad, ¿no? Que si yo evalúo a la función logaritmo natural en la función exponencial o viceversa, si evalúo a la exponencial en la función logaritmo natural, siempre voy a tener x, o sea, el resultado va a ser el argumento, es como si se anularan, se cancelaran una con otra. Entonces, si yo tengo esta parte, si yo tengo logaritmo natural de la exponencial, el logaritmo natural de la exponencial, pues va a ser igual por la tercera propiedad de logaritmos, que ahorita las vamos a ver. Esto va a ser igual a x por el logaritmo natural de e. ¿Por qué? Porque el exponente se convierte en coeficiente. Pero ya habíamos comentado clases pasadas y lo vimos en geometría y trigonometría, que si yo le estoy aplicando el logaritmo natural a la exponencial, solamente a la exponencial solita, el logaritmo natural de e vale 1. ¿Por qué? Pues porque el e a la 1 me va a dar e. Acuérdate que cuando yo hablo del logaritmo natural de e, estoy hablando del logaritmo natural de e en base e, porque la base no se pone, porque es el logaritmo natural. Es como cuando yo hablo del logaritmo de x, el logaritmo de x, su base es 10, pero el 10 no se pone nada más log de x, ¿verdad? Ah, bueno, pues cuando yo hablo del logaritmo natural de cualquier número x, acuérdate, el logaritmo natural de x no es otra cosa que el logaritmo natural de x en base e. La base del logaritmo natural es la
la exponencial. Entonces, el logaritmo natural de E en base E, ¿cuánto vale? 1. Por eso me queda X por una X. Eso es una demostración. ¿Sí? Entonces, acuérdate, el logaritmo natural evaluado en la exponencial, cuando la base es E, siempre me va a dar el argumento. ¿Sale? Bien, entonces no se te olvide eso. Es muy importante para aplicar las propiedades del logaritmo natural, ¿sale? Entonces, debido a que la función logaritmo natural es 1 a 1, ajá, se dice que eso es 1 a 1, es inyectiva. Se puede concluir que f a la menos 1 de x, es decir, la función inversa y la exponencial coinciden para valores racionales de x. Ajá, entonces ahí me lo está diciendo, definición de la función exponencial natural. La función inversa de la función logaritmo natural se denomina función exponencial natural y se denota por f a la menos 1 de x igual a e a la x. Es decir, si y es igual a la exponencial, sí, solo si x es igual al logaritmo natural de y. ¿Sí? Es decir, son funciones inversas una de la otra, ¿no? Entonces, no se te olvide que si yo tengo el logaritmo natural de la exponencial, el logaritmo natural de e a la x siempre me va a dar x y e elevada a la ln de x también siempre me va a dar x. Ambas me van a dar x, tanto ln de e a la x como e a la ln de x. Ajá, ahí está. Entonces, estas dos propiedades son básicas para poder hacer despejes dentro de lo que son las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas. Fíjate, vamos a recordar un ejemplo. Esto lo viste en la secundaria, digo en la secundaria, no, perdón. Esto se ve en la primaria. No, no es cierto. No, esto lo ves en prepa, ¿no? Pero bueno, ustedes lo vieron en geometría y trigonometría, se ve esta parte en segundo semestre, ¿no? Entonces, bueno, tienes 7 igual a e a la x más 1. Es una exponencial, una ecuación exponencial. Y bueno, aquí la incógnita pues es X, ¿no? Entonces, como tienes, primero lo que hacemos es escribir la ecuación, luego aplicamos el logaritmo natural. ¿Por qué aplicamos el logaritmo natural? Pues porque la base es E. Si la base fuera 10 a la X más 1, aplicaría el logaritmo en base 10, ¿verdad? Si te acordarás de eso. Se va a aplicar el logaritmo según sea la base que tenga la ecuación exponencial. Si la base es 5, lo más favorable es aplicar logaritmo en base 5 de ambos lados, ¿vale? Entonces, logaritmo natural de 7, me quedaría el logaritmo natural de e a la x más 1. Otra vez vuelvo a aplicar la tercera ley de logaritmos, que el exponente se convierte en coeficiente. Aquí me queda x más 1 por el logaritmo natural de e. Pero ellos ya dan por hecho que tú sabes que el logaritmo natural de e vale 1. Lo acabamos de comentar. Por eso solamente me queda x más 1, ¿no? Y entonces despejo x y x va a ser igual al logaritmo natural de 7 menos 1 o menos 1 más el logaritmo natural de 7, ¿sí? Hacemos una aproximación con la calculadora del logaritmo natural de 7 y le restamos 1 y me va a quedar menos 0.946, ¿no? ¿Cómo puedo verificar si mi resultado es correcto? Acuérdate que hay que sustituir el valor de la x. Si yo sustituyo el valor de la x tal y como está aquí arriba, que es logaritmo natural de 7 menos 1 o menos 1 más el ln de 7, estarás de acuerdo que al sustituir en la ecuación exponencial, este menos 1 se va a ir con este más 1 y me va a quedar e a la ln de 7. Pero acabamos de decir por propiedades de los logaritmos que e a la ln de x, e a la ln de x siempre va a ser x, ¿no? E a la ln de x siempre va a ser x, aquí está. E a la ln de x siempre va a ser x. Por lo tanto, e a la logaritmo natural de 7 siempre va a ser 7. Muy bien, entonces tengo que esto va a ser 7 y por lo tanto 7 es igual a 7. ¿Sale? Esa es una demostración, es una comprobación de la ecuación exponencial. Ahora vamos con una ecuación logarítmica. Si tú tienes el logaritmo natural de 2x menos 3 igual a 5, bueno, pues aquí lo que tienes que hacer es llevarlo de la forma logarítmica, que ya está, a la forma exponencial. ¿Qué significa que el logaritmo natural de 2x menos 3 sea igual a 5? Pues significa que e, ¿no?
significa que e elevado a la logaritmo natural de 2x menos 3 es igual a e a la 5. Es decir, elevamos cada lado a un exponente. Es decir, si yo sé que a es igual a b, ¿eso qué implica? Ah, bueno, pues eso implica que e a la a es igual a e a la b, ¿no? Eso es lo que están diciendo aquí. Aplican la exponencial en ambos lados. O sea, elevar la e a la ln de 2x menos 3 es lo mismo que elevarla a la quinta. Ahora, por propiedades de la exponencial con el logarítmico, con el logaritmo natural, e a la ln me va a quedar 2x menos 3. Entonces, 2x menos 3 es igual a e a la 5. El 3 que está restando pasa sumando y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, x va a ser igual a un medio de e a la quinta más 3. ¿Sale? Que aproximadamente es este valor. ¿Sale? Bueno, esto es solamente para recordar un poco las ecuaciones logarítmicas y las ecuaciones exponenciales. Continuamos. Bien, ahora recuerda que como toda ecuación exponencial cumple las leyes de los exponentes, ¿no? Entonces, si A y B son números reales, cuando yo multiplique dos exponenciales, la multiplicación se suman los exponentes y cuando yo divida potencias de exponenciales, se restan los exponentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene una pequeña demostración para la primera regla. Ajá. Si yo quiero demostrar la primera regla, le aplico el logaritmo natural a e a la a por e a la b, pero acuérdate que el logaritmo de un producto es la suma de sus logaritmos, ¿no? Entonces, si yo tengo el logaritmo natural de x por y, esto va a ser igual al logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y, pero el logaritmo natural de e a la a, estarás de acuerdo que es a, y el logaritmo natural de e a la b es b, pero a más b, ¿quién es? Ah, bueno, pues a más b no es otra cosa que el logaritmo natural de e a la a más b. ¿Sí? ¿Qué acabamos de demostrar? Acabamos de demostrar que debido a que la función logaritmo natural es 1 a 1, entonces si yo sé que el logaritmo natural del producto de dos potencias es igual al logaritmo natural de e a la a más b, quitando los logaritmos naturales, es como si quitaras de aquí este con este, ¿qué me va a quedar? Porque es una función 1 a 1, me va a quedar que e a la a por e a la b es a e a la a más b. Es una pequeña demostración de que si yo tengo el producto de dos potencias, pues cuando multiplique potencias de la misma base, se van a sumar los exponentes, ¿no? Ok, entonces, bueno, la otra te la dejan de tarea. La segunda demostración es muy parecida. Aplicas logaritmo natural de ambos lados y juegas con eso, ¿no? Entonces, ahí está, es la misma forma. Ok, entonces, bueno, estamos recordando el día de hoy a la función exponencial y a la función en este caso, bueno, viéndola con respecto a la función logaritmo, ¿no? Entonces, el dominio de la función exponencial va, no se te olvide, es todos los números reales desde menos infinito a más infinito y el rango es de 0 a más infinito. La gráfica me lo está diciendo. La función exponencial es continua, creciente y 1 a 1 en todo su dominio. La gráfica de la función exponencial es cóncava hacia arriba, es decir, abre hacia arriba en todo su dominio. El límite cuando x tiende a menos infinito de la exponencial vale 0 y el límite cuando x tiende a más infinito de a la exponencial vale más infinito. ¿Qué podemos concluir de estas dos aseveraciones? Pues podemos concluir que el límite cuando x tiende a más infinito, bueno, se va a infinito, por lo tanto, pues no existe, es infinito. Y cuando x tiende a menos infinito se va a cero, ¿no? O sea, el límite cuando x tiende a más, menos infinito, ¿no? Ahí están los dos casos, cuando se va a más infinito o cuando se va a menos infinito. Obviamente, pues este límite no va a existir, ¿verdad? Porque por un lado se va a cero y por otro lado se va a más infinito. Acuérdate que para que un límite exista, debe de tender, debe de mandarnos al mismo resultado, ¿no? Entonces, bueno, ese es un pequeño recordatorio de lo que es la función exponencial y su gráfica, ¿sale? Bien, continuamos entonces, no se te olvide esa parte.
Y bueno, pues ya entrados en esa parte, ya ahora en cálculo viste la derivada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de la exponencial? Pues la misma exponencial. ¿Y cuál es la derivada de e a la u? Pues va a ser e a la u por diferencial de u sobre diferencial de x. Esta fórmula también se deduce, o más bien se ve de la siguiente manera. Me dicen que esto es e a la u por u', ¿no? Es decir, la derivada de e a la algo que no sea x, que esté alterado, va a ser la misma exponencial multiplicado por la derivada a lo que está elevado, ¿no? Por eso me queda e a la u por u'. Bien, espero que me estés entendiendo. Y bueno, pues eso ya nada más fue un recordatorio, no lo vamos a demostrar. Ahí vienen algunos ejemplos de la función derivada de la exponencial, ¿no? Encuentre la derivada de cada función. Si te dan e a la 2x menos 1, es e a la u. Dijimos que su derivada es e a la u por u'. Entonces, la derivada de e a la 2x menos 1 aquí va a ser igual, pues va a ser e a la 2x menos 1, o sea, e a la u por la derivada de u. ¿Quién es u? U es 2x menos 1 y su derivada, estarás de acuerdo que la derivada de 2x menos 1 es 2. Por eso la respuesta es 2 veces e a la 2x menos 1. Ahí me están poniendo ya la derivada. E a la 2 por e a la 2x menos 1. Y en el segundo caso, si tengo e a la menos 3 sobre x, pues u es u es menos 3 sobre x, que acuérdate que esto es igual a menos 3 por x a la menos 1, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su derivada? La derivada de esto, es decir, diferencial de u con respecto a dx, acuérdate que así puedo ver la derivada es el diferencial de u con respecto al diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? Pues menos por menos, más me va a quedar 3 veces x a la menos 1 menos 1, menos 2. Me quedaría 3 por x a la menos 2, o bien también la puedo ver como 3 sobre x cuadrada, ¿no? Que es lo que me están poniendo acá. Fíjate, su derivada me dicen que es e a la u por el diferencial de u sobre x. Esto es igual a, pues, 3 sobre x cuadrada, que sería el diferencial de u entre el diferencial de x, es decir, la derivada de u, por e a la u, es decir, por e a la menos 3x. Esto, al simplificarlo, bueno, simplemente ponle un 1 abajo a la exponencial y multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 por e a la menos 3 sobre x cuadrada, ¿sí? Ahí está, estamos recordando la derivada de la función exponencial, ¿sí? Bueno, aquí ya vienen extremos relativos, eso no lo vamos a ver. Eso ya pasa a ser máximos y mínimos. Bueno, aquí viene una aplicación de la normal estándar, también no la vamos a ver, eso lo vas a ver en estadística. Y bueno, vamos directo ya a la integración, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Integración de la función exponencial. Bueno, pues como la derivada de la exponencial es la misma exponencial, entonces, ¿cuál va a ser la integral de e a la x? Pues la misma e a la x más una constante. ¿Y cuál va a ser la integral de e a la u? Pues la misma e a la u más una constante. Solamente hay que tener cuidado con los cambios de variable. Fíjate, por ejemplo, si aquí me piden la integral de e a la 3x más 1, ¿a quién voy a tomar como u? Bueno, aquí voy a tomar como u a 3x más 1, ¿verdad? ¿Y cuál es su derivada? Pues la derivada de 3x más 1 es 3. Ajá. Y como yo no tengo un 3, el viejo truco de multiplicar por un tercio por 3, que son 3 tercios, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? La integral de e a la 3x más 1 por diferencial de x va a ser un tercio de la integral de e a la 3x más 1 por 3. 3 con 3 me da 1. Y entonces, como la derivada es como la derivada de u, me queda diferencial de u igual a 3 veces el diferencial de x. Entonces, yo voy a sustituir 3 veces el diferencial de x como diferencial de u. Por lo tanto, me va a quedar la integral, un tercio de la integral de e a la u por diferencial de u, pero acabamos de decir que la integral de e a la u es la misma e a la u, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la integral de e a la u? Pues e a la u, entonces la respuesta va a ser un tercio de e a la u
más una constante. Pero ¿quién es u? Dijimos que u es 3x más 1, por lo tanto la respuesta final sería e a la 3x más 1 sobre 3 más una constante. O bien un tercio de e a la 3x más 1 más una constante. Es lo mismo, ¿no? Acuérdate. Entonces, ahí está, como podrás darte cuenta, la integral de la exponencial es muy, muy fácil, ¿no? Entonces, aguas con esa parte, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Integrar las funciones exponencial. Encuentre la integral de 5 por x por e a la menos x cuadrada. Otra vez, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí voy a tomar como u. Acuérdate que tomamos como u a la función con mayor grado. En este caso voy a tomar a u como menos x cuadrada. Y la derivo. La derivada de menos x cuadrada me va a quedar menos 2x por el diferencial de x. Y bueno, pues está padre mi cambio de variable, porque si tú te das cuenta, aquí tengo una x, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, acuérdate que el 5, pues es una constante que está multiplicando y puede salir de la integral. Entonces, ¿qué me va a quedar? Primero reagrupo la integral, pongo el x del lado derecho para relacionarlo con la derivada y el 5 que está multiplicando sale de la integral, por lo tanto, ¿quién es x por el diferencial de x? Bueno, pues si nos damos cuenta aquí, al momento de derivar menos x cuadrada, el menos 2 que está multiplicando, aquí sí, no les quedó de otra, lo tuvieron que pasar dividiendo, entonces me queda que x por el diferencial de x va a ser diferencial de u entre menos 2 o menos diferencial de u sobre 2. Acuérdate que el signo menos puede ir arriba, abajo o en medio. Entonces, al sustituir, me va a quedar la integral de 5 por e a la u. Yo dije que u fuera menos x cuadrada. 5 por e a la u y x por diferencial de x va a ser menos du sobre 2, ¿no? Ahora sí, ya que tengo todo en términos de u, saco las constantes. Estarás de acuerdo que sale ahí menos 5 medios de la integral de e a la u. Y ya sé que la integral de e a la u es e a la u, ya sin el símbolo de la integral. Y ya sé que u es menos x cuadrada. Por lo tanto, el resultado final, sustituyendo el valor de u, me queda menos 5 medios de e a la menos x cuadrada más una constante. ¿Sí? Yo espero que te vayas familiarizando con las integrales de las exponenciales y no te asustes de esta parte. Como podrás darte cuenta, solamente hay que saber hacer los cambios de variable y ya no tengo mayor problema. ¿Sí? Entonces hasta ahí termina ese ejercicio. Y bueno, aquí vienen otros dos más, ¿no? Fíjate, tengo la integral de e a la 1 sobre x cuadrada. Hacemos ahí un cambio de variable. ¿A quién hacemos como u? Hacemos como u igual a 1 sobre x. Acuérdate que 1 entre x no es otra cosa que x a la menos 1, ¿verdad? Entonces, cuál va a ser la derivada de x a la menos 1? Bueno, pues el diferencial de u, ¿a qué me va a quedar? Va a ser igual, la derivada de x a la menos 1 me va a quedar menos x a la menos 2, ¿estarás de acuerdo? Por el diferencial de x. Y resulta que yo tengo aquí una x cuadrada en el denominador, entonces está muy bien mi cambio de variable. Lo único que hago es esta x a la menos 2 verla con el signo positivo. El diferencial de u es igual a qué. Bueno, aquí voy a quitarle el menos, voy a multiplicar por menos 1, ajá, para que me quede solamente lo que yo quiero obtener. Fíjate, lo que yo quiero obtener es lo siguiente, me va a quedar menos, el diferencial de u va a ser igual a menos por menos, más me va a quedar diferencial de x sobre x cuadrada. ¿Qué es lo que hice? Otra vez vuelvo a repetir, la potencia con exponente negativo la bajé y multipliqué toda la primera igualdad, la multipliqué por menos 1. Este menos pasó del otro lado. Entonces ahora sí ya sé que menos el diferencial de u es igual a diferencial de x sobre x cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues vamos a sustituir, ajá, sustituimos y me va a quedar menos la integral de e a la u por el diferencial de u, ¿no? Ahí ya se están comiendo pasos porque ya consideran que de los dos ejemplos anteriores ya le entendiste, pero bueno, yo lo pongo, me queda menos la integral de e a la u, porque tú dijiste que u fuera 1 sobre x, y como ya está el menos, este menos de acá, ya que te queda por poner,
¿quién es 1 sobre x cuadrada por el diferencial de x? O diferencial de x sobre x cuadrada, ¿quién es? Pues es menos diferencial de u. Entonces pongo el menos afuera y aquí pongo el diferencial de u. Y ya, ahí, ¿cuál es la menos? La integral de e a la u, pues va a ser menos e a la u más una constante. Pero ¿quién era u? Yo tomé como u como 1 sobre x. Por lo tanto, la respuesta final es menos e a la 1 sobre x más una constante. Ahí está. Y en el ejemplo B, en el inciso B, como tengo seno de x por e a la coseno de x, tomo como u el coseno de x. La derivada del coseno, pues no se te olvide, es menos el seno. Ajá. Y entonces por eso que me queda, fíjate, hago u igual a coseno de x, no se te olvide, diferencial de u, me va a quedar menos el seno de x por el diferencial de x, pero resulta que yo tengo seno de x por el diferencial de x, no tengo menos, por lo tanto, multiplico por menos 1 toda esta igualdad y me va a quedar que menos diferencial de u va a ser igual a más seno de x por el diferencial de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sustituir y me va a quedar, en este caso, por eso me queda el menos la integral de e a la coseno de x por, aquí nada más están reacomodando, de aquí a acá reacomodan. Luego, ellos lo que están haciendo es multiplicar menos por menos, ¿no? ¿Para qué? Porque menos por menos me da más, ¿sí? Yo lo que hice aquí abajito fue multiplicar por menos 1 la igualdad. Da lo mismo. Puedes sustituir a menos seno de x, pero poniendo un menos afuera, o puedes pasar el menos multiplicando por menos 1 toda la igualdad. ¿Qué te gusta más? Lo que se te haga más fácil. Finalmente, a lo que ellos llegan es a menos la integral de e a la u por diferencial de u. Por eso les queda menos. ¿Cuál es la integral de e a la u? Pues la misma e a la u, pero dijimos que u fuera el coseno de x. Por eso la respuesta es menos e a la coseno de x más una constante. Espero que me estés entendiendo, espero que te des cuenta que pues hay que saber hacer los cambios de variable, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, esta es una integral definida, no hemos visto el tema, no te preocupes. Y bueno, hasta ahí llegaría la primera parte de lo que es la integración de funciones exponenciales. Yo creo que está fácil el tema, pero acuérdate que tienes que practicar los ejercicios de esta parte, si no, no le vas a entender, ¿vale? Entonces ya, ahora ya sabes hacer dos cosas, ya sabes qué hacer cuando te topas con alguna función logaritmo natural y ya sabes qué hacer cuando te topas con la exponencial. Acuérdate que la función logaritmo natural es la inversa de la exponencial y la exponencial e a la x es la función inversa del logaritmo natural. Yo te agradezco mucho tu atención. Esta es la primera parte de lo que es la integración de la función exponencial. Habrá una segunda parte donde resolveremos ejercicios de la tarea y muy pronto los voy a subir estos videos a Classroom, a YouTube. Te agradezco mucho. Gracias.